La puerta del juicio. Rist se excusó y salió a buscar al alcalde. Pasó un poco de tiempo antes de que regresara. Cuando lo hizo, el alcalde fue llevado al escenario por dos hombres que lo sostenían de los brazos. Se veía delgado y un tanto lastimoso usando sus ropas andrajosas, pero esto era en realidad bastante estándar para los plebeyos. Y mientras estaba de pie, no vi ninguna señal de que hubiera sido golpeado durante el invierno. De hecho, no parecía que hubiera sido tratado tan mal en absoluto. El alcalde se arrodilló ante mí, levantando la cabeza para recibir mi mirada antes de volver a bajarla rápidamente. Aunque solo vi sus ojos entrecerrados por un segundo, había un brillo desagradable en ellos. Podía sentir el aire distintivo de la condescendencia arrogante, su expresión transitoria dejando claro que pretendía explotarme para escapar de su castigo, ya que yo solo era una niña compasiva. Si yo de hace un año estuviera aquí arriba, nunca habría notado esa mirada. Ya había pasado un año siendo golpeada en la sociedad noble, teniendo que observar cuidadosamente la expresión pétrea de Ferdinand y la sonrisa tranquila de Florencia para vislumbrar incluso las verdaderas emociones ocultas bajo sus fachadas. Parecía que toda esta práctica me había hecho un poco más atenta a este tipo de cosas, y aunque no estaba particularmente contenta con el método, al menos me había ayudado a evitar ser explotada. Sumo obispa, simplemente no entendía mis acciones. El alcalde empezó con voz dolorida, manteniendo la cabeza baja mientras se defendía. Continuó hablando largo y tendido sobre cómo no se había dado cuenta de que atacar el monasterio sería considerado una traición, pero eso era una mentira. Cuando Fran le había contado a Rist sobre el ataque al monasterio durante la fiesta de la cosecha, la sangre se le había escurrido de la cara, y no había posibilidad de que el asistente del alcalde supiera algo que el propio alcalde no sabía. La verdad era que solo había intentado suavizar su crimen usando la influencia del antiguo sumo obispo. Sabía que era un grave delito, por lo que había esperado a que Rist estuviera fuera de la ciudad para ordenar el ataque. Mientras escuchaba, sentimientos de completa repugnancia comenzaron a acumularse lentamente en mi pecho. Ferdinand estaba de pie un paso detrás de mí, y solo podía imaginar la escalofriante expresión de su cara. Solo pensarlo fue suficiente para hacer que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. ¿Suficiente? ¿Desde cuándo tienes la impresión de que la ignorancia excusa tu crimen?, preguntó Ferdinand, cortando la defensa del alcalde de un solo golpe. El alcalde miró a Ferdinand sorprendido, sin encontrar ninguna palabra. Entonces me miró fijamente, concluyendo sin duda que sería más fácil convencerme, y reanudó su defensa. ¿Oh benevolente sumo obispa que salvó a Hasse de la destrucción? Todo lo que hice fue para proteger mi humilde ciudad. Solo ahora comprendo la gravedad de mi ignorancia, y pido vuestra misericordia para poder vivir con virtud para expiar mi pecado. Su grandilocuencia se refería a lo que se esperaría de alguien que estuviera en una posición de liderazgo. Sabía escoger sus palabras, hablando de una manera que rápidamente persuadía a los que escuchaban a simpatizar con su situación. Varias personas en la multitud habían empezado a hablar pidiendo mi misericordia. Esto no es bueno. Un frío incómodo me invadió. Mi objetivo era salvar a la mayor cantidad de gente posible en Hasse sacrificando a su alcalde. Pero había una posibilidad de que aquellos que trataron de defender sus acciones terminaran siendo ejecutados también. ¿No es usted una santa que muestra misericordia incluso a los huérfanos, sumo obispa?, preguntó el alcalde con confianza, explicando lo que había hecho por los huérfanos de Hasse y rezando abiertamente para que yo le mostrara la misma consideración. Rist parecía enfermo del estómago, su cara dejaba claro que quería decirle al alcalde que se callara ya. Se acercó un poco a él, pero inmediatamente se detuvo en su lugar, habiéndose puesto completamente pálido. Podía adivinar que había tenido la intención de impedir que el alcalde continuara con su acto, solo para que Ferdinand lo mirara con desprecio. Un momento después, sentí un golpecito en mi espalda. Me volví con gracia y miré hacia arriba para ver a Ferdinand, cuya mirada era tan intensamente fría que me hizo estremecer. Todavía forzaba sus labios a una sonrisa tranquila, pero no había ni una onza de calor en su expresión mientras me presionaba silenciosamente para terminar esto ya. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer ahora? Necesitaba pensar en una manera de llevar esto a salvo a la ejecución del alcalde mientras preservaba mi santa imagen.
Después de observar al alcalde por un segundo, que ahora agitaba sus brazos mientras exponía sus súplicas, bajé la mirada. Alcalde, usted habla de misericordia, pero ¿no golpea a los huérfanos de Hase todos los días? Tanto Tore como Rick estaban cubiertos de moretones cuando se los quité, comencé. Nora y Marte habían sido razonablemente bien alimentados, sin duda porque iba a venderlos. Pero Tore y Rick estaban desnutridos y eran claramente víctimas de abusos físicos regulares. No veo la necesidad de mostrar compasión a quien explota su poder para abusar de los débiles. Pude ver el pánico en los ojos del alcalde, y rápidamente comenzó a divagar en un desesperado intento de suavizar las cosas y obtener algún tipo de compromiso de mi parte. Eso fue Aem. Eso fue simplemente un castigo. No les habría hecho tanto daño si no hubieran cometido actos tan inmorales. ¿No es normal castigar a los que lo merecen? No entiendo bien qué acto inmoral tendría que haber tenido lugar para justificar la violencia. Digamos que Tore o Rick hubieran atacado a su familia, ¿sería suficiente para justificar tal castigo? Pregunté, poniendo una mano en mi mejilla e inocentemente inclinando mi cabeza, haciendo el papel de una niña protegida e ignorante del mundo. El alcalde asintió con la cabeza una y otra vez, frotándose las manos con entusiasmo. El brillo carnívoro en sus ojos mientras intentaba balancearme era realmente aterrador. Eso es claramente un acto inmoral, el alcalde estuvo de acuerdo. Si los huérfanos atacaran a mi familia, me pondría furioso y por supuesto los castigaría con violencia. Nadie me culparía por eso, ya que los huérfanos deben entender que solo se les mantiene vivos gracias a mi buena voluntad. Richt, ahora arrodillado detrás del alcalde, cerró los ojos con fuerza y colgó la cabeza. Los jefes de la ciudad que se arrodillaban a su alrededor también se estremecieron ante la ironía. Miré al alcalde de frente y luego hice mi última pregunta. Si los huérfanos no hubieran entendido que estaban atacando a tu familia, ¿dirías lo mismo incluso entonces? Sería impensable que los huérfanos no reconocieran a mi familia. Sus mentiras no excusarían su crimen. Dejé escapar un suspiro y susurré, qué pena, antes de volverme para mirar a Ferdinand. El alcalde ha dejado clara su posición. Los fríos ojos de Ferdinand se estrecharon más, y sus labios se curvaron en una sonrisa un poco más amplia. Entiendo. Ciertamente ha dejado clara su posición, dijo, dando un paso adelante. Yo, por mi parte, di un paso atrás, concediendo a Ferdinand el derecho a hablar. Sostienes que quien ataca un edificio construido por el archiduque para su hija debe ser indiscutiblemente castigado. Los nobles viven en edificios de marfil, construidos con el poder del archiduque. Este es un hecho conocido por todos. No, ¿de verdad que no me di cuenta? El alcalde se alejó, vacilando de nuevo ahora que tenía que tratar con Ferdinand. Su rostro comenzó a palidecer, y su grandilocuencia de antes se desvaneció en un instante. Miró hacia mí, buscando desesperadamente mi ayuda, pero me negué a reconocerlo. Ferdinand dio otro paso adelante, acorralando aún más al alcalde. Los alcaldes deben tratar con los nobles, y sería impensable que no supieran algo tan básico. Hiciste que tus ciudadanos atacaran el monasterio sabiendo la gravedad de tu crimen. Lo que no sabíais es que el antiguo sumo obispo había muerto antes de que pudiera disfrazarlo y proporcionarle su protección. El alcalde abrió los ojos conmocionado. Eso simplemente no es, comenzó, tratando desesperadamente de encontrar un escape. Pero la gente de la multitud que lo había apoyado momentos antes lo miraba ahora con ojos desapasionados. Podía adivinar que había pasado el invierno convenciéndolos de que no sabía lo que hacía. Pero, de todas formas, no importaría incluso si realmente no lo hubiera sabido. Las acciones tomadas por la gente de Hase no son nada menos que un ataque a la familia del archiduque. Y eso es traición. La traición debe ser castigada, y nadie puede culpar al archiduque por ordenar dicho castigo. Los plebeyos deben ser instruidos para que se mantengan vivos solo por la gracia de la nobleza. Esta es la posición que tú mismo acabas de adoptar. Pero me canso de tus excusas deshonestas. No hables más, dijo Ferdinand, silenciando las protestas del alcalde. Luego volvió a mi lado, donde me miró con la misma expresión dura que le había dado al alcalde. Rocemine. Instintivamente enderecé mi espalda, sintiendo que me iba a dar un sermón.
Viendo eso, Ferdinand suspiró exageradamente, y luego habló con una voz fría y una mirada intencionadamente villana. Suplicó al archiduque que aligerara su sentencia basándose en que la gente de Hesse entendía la gravedad de su crimen y estaba profundamente arrepentida. Me parece, sin embargo, que no entienden nada, dijo Ferdinand, mirando desde el alcalde a la multitud reunida. Todos se tensaron mientras sus ojos los escudriñaban, y el silencio cayó sobre la plaza. Rosamine. Eres conocida como la Santa de Ehrenfest. ¿Todavía crees que Hesse merece tu misericordia? La atmósfera se congeló cuando los ciudadanos se dieron cuenta de que el castigo aliviado del que había hablado podía ser retirado con una sola palabra. Un silencio tan pesado que la gente tenía miedo de moverse cubrió la plaza mientras esperaban escuchar lo que Ferdinand diría a continuación. Pero en medio de una presión tan intensa que incluso se podía dudar en respirar, Richt miró lentamente hacia arriba, como si se empujara contra unas pesas que le sujetaran. Honorable sumo sacerdote. Honorable sumo obispa. Pido permiso para hablar, dijo con voz temblorosa. Estaba tan nervioso que había empezado a sudar, haciendo que su pálido rostro brillara ligeramente y su pelo se pegara a su frente. ¿Puedes hablar?, dijo Ferdinand. Richt expresó su mayor gratitud y luego continuó. Sumo sacerdote. Nosotros, el pueblo de Hesse, comprendemos verdaderamente la gravedad del crimen que el alcalde nos ordenó cometer. En circunstancias normales, nuestra ciudad entera ya habría sido destruida, y no podemos agradecer lo suficiente a la Santa por concedernos su misericordia y perdonarnos la vida. El alcalde es el único que no lo entiende. No somos como él, se lo aseguro, dijo, temblando bajo la presión de Ferdinand mientras intentaba desesperadamente proteger a sus conciudadanos. Su valor me llegó al corazón. Fue entonces cuando sentí un golpecito en la espalda de Ferdinand, que seguía mirando estrictamente a Richt. Levanté la vista y me lanzó una mirada que parecía decir, ¿cuál es tu papel aquí, otra vez? Bien. Soy una santa. Tan conmovida como estaba, ahora no era el momento de quedarme parada. Me puse delante de Richt y me di la vuelta, extendiendo los brazos como para protegerlo de Ferdinand. Sumo sacerdote, creo en las palabras de Richt. La gente entiende la gravedad de su crimen. Yo lo sé. Sumo obispa, llegaron voces increíblemente conmovidas tanto de Richt como de los jefes del pueblo. La admiración y la gratitud en sus ojos me hicieron sentir tan culpable que apenas podía soportarlo. Solo quería gritar, no puedo ser una santa. Esto es demasiado, y salir corriendo del escenario. Pero me enfrentaba a Ferdinand mientras hacía el papel de un malvado jefe final, con una expresión despiadada y todo eso. No podía simplemente huir. Esto, también, era parte de la tarea que me había dado hace tanto tiempo. Ferdinand sacudió la cabeza mientras me miraba deliberadamente. Rosamine, la bondad a veces hace más daño que bien. Debes arrancar las semillas de la rebelión antes de que se conviertan en una carnicería. Sumo sacerdote, el pueblo de Hesse no planea ninguna rebelión. No hay nada que temer. ¿No es así, todos? Pregunté, dándome la vuelta para enfrentar a Richt, a los jefes del pueblo y a la multitud. Richt dijo inmediatamente, por supuesto, y fuertes gritos de acuerdo vinieron de toda la plaza. Puedes oírlos por ti mismo, sumo sacerdote. Así que por favor. Pero justo cuando creía que había resuelto el asunto, Ferdinand levantó de repente su mano derecha a la altura del hombro. Entonces haré que lo demuestren. ¿Eh? Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo. ¿Esperas que haga algo? Al menos dame una señal. Mientras me asustaba por dentro, sin saber qué hacer, Ferdinand sacó su estape. Arrancaré completamente las semillas de la rebelión, anunció, y luego murmuró Geteilt y sacó su estape. Una barrera de ámbar translúcido apareció bajo el escenario, un poco más allá de la plaza. ¿El escudo de la Chutzaria? El parecido era cercano, pero mientras que el escudo que hice al rezar a Chutzaria era redondo, el que había producido Ferdinand era un fino rectángulo que se parecía a una puerta, lo suficientemente ancha como para que dos adultos la atravesaran estando de pie uno al lado del otro. Intentarán pasar por esta puerta del juicio.
Aquellos que verdaderamente lamenten lo ocurrido podrán pasar sin problemas. Richt me miró con preocupación, pero yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Un escudo de Chutzaria dejaría pasar a cualquiera que no albergara malicia o la intención de dañar a otros. Lo miré a los ojos y le di un asentimiento tranquilizador. Richt pasará sin problemas, dije. La determinación llenó los ojos de Richt y se adelantó, bajando las escaleras y poniéndose de pie frente al rectángulo de ámbar. Mientras todos los que estaban en la multitud contenían la respiración, esperando ver lo que pasaría, él caminó hacia el escudo y pasó con facilidad, a pesar de parecer un poco asustado en el último momento. Es como ves, sumo sacerdote. Es un buen hombre. Parece que Richt es digno de confianza, pero ¿qué hay de este? Ferdinand reflexionó, mirando con desagrado al alcalde. En ese momento, Richt, así como varios de los jefes de la ciudad, agarraron al alcalde y lo bajaron por las escaleras. Luego, lo empujaron hacia la puerta del juicio. No. Como esperaba, el alcalde fue derribado por un fuerte viento, que le impidió pasar. Bandas de luz se dispararon instantáneamente desde la cinta de Eckhart y lo ataron. Lord Ferdinand, he detenido al rebelde. Buen trabajo. Richt había pasado por la puerta del juicio, pero el alcalde no. Escuché un jadeo simultáneo de todos en la plaza mientras el miedo se deslizaba por sus rostros. Aquellos que habían atacado el monasterio sin duda se dieron cuenta de que el mismo poder los había derribado en el pasado. Algunos incluso parecían visiblemente enfermos. Richt, que todos los ciudadanos de Hase pasen por la puerta, ordenó Ferdinand. Todos aquellos que se consideren una amenaza serán ejecutados. Sumo sacerdote, dije, tirando de su manga para intentar señalar que esto era innecesario. Pero él miraba entre los ciudadanos reunidos y el atado y propenso alcalde con una mirada dura en sus ojos. Cualquier número de estas personas podría albergar las mismas malas intenciones que este tonto. El juicio será necesario si no desea que ejecutemos a toda la ciudad. ¿No está de acuerdo? Creo en la gente de Hase. Seguramente el juicio no es. Pero antes de que pudiera decir necesario, Ferdinand sonrió. Si los de Hase son tan virtuosos como crees, entonces este juicio no supondrá ninguna amenaza para ellos. Incapaz de discutir con esta lógica, no tuve más remedio que ceder. Entonces supongo que debe hacerse. ¿Estás de acuerdo, Richt? Pregunté, sin saber qué más hacer sino tirar la pelota en su cancha. No se opuso a la sentencia, sino que la aceptó con una sonrisa. Sí, sumo obispa. No hay ningún problema con eso. En caso de que haya otros que fallen, prefiero que se les retire antes de arriesgarme a llevar a Hase a otra crisis. No podemos permitirnos caer más lejos del favor del archiduque de lo que ya lo hemos hecho. Richt no dudó en apoyar el juicio y la ejecución de cualquier individuo peligroso que pudiera cometer más traición. Su objetivo por encima de todo era salvar la ciudad de la destrucción, así que no podía arriesgarse a disgustar a la familia del archiduque más de lo que ya lo habían hecho. El juicio revelará a aquellos dignos de recibir la misericordia de la Santa de Ehrenfest. Como vieron, pasé a través de la puerta a salvo. Si no quieren ser ejecutados como un rebelde, entonces deben hacer lo mismo. Richt declaró. Y así, todos en la plaza hicieron fila para pasar por la puerta. Los jefes de la ciudad y los ciudadanos de sus pueblos fueron primero, pero como no habían participado en el ataque y el alcalde tenía muy poca influencia sobre ellos, todos pasaron con tanta facilidad que fue casi abrumador. Sin embargo, la gente de la ciudad que había participado en el ataque al monasterio era evidentemente mucho más temerosa. Se tambaleaban frente a la puerta del juicio, temiendo que los derribaran como había hecho el alcalde. No te preocupes por los que no puedan pasar, dijo Ferdinand a Eckhart. Solo tienes que atarlos como lo hiciste con el alcalde. Sí, señor. Eckhart contestó, sacando su estape. La vista fue suficiente para enviar una ola de pánico a los ciudadanos, haciendo que algunos se tragaran su miedo y se precipitaran hacia la puerta, gritando todo el tiempo. NGH. Gae. Varios entre el flujo de gente fueron golpeados por la puerta, y Eckhart instantáneamente los detuvo con bandas de luz. Una vez que todos intentaron pasar, la puerta del juicio se desvaneció,
y 6 personas atadas fueron llevadas al escenario.